Mundo Yoruba. Los secretos de la regla de Ocha Ifa. Explorando el mundo de los orichas en la santería. En el vasto y fascinante mundo de las creencias y tradiciones religiosas, existe un sistema de culto único y profundamente arraigado conocido como santería, donde los orichas desempeñan un papel esencial. Estos orichas, considerados por los practicantes como dioses o deidades, representan una conexión poderosa entre lo divino y lo humano en la cosmología de la santería. Pero antes de continuar hablando sobre los orichas, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Según esta tradición, los orichas fueron creados por Olodumare con el propósito de manifestar su voluntad y esencia en el universo. Son vistos no solo como figuras sagradas, sino también como guías y protectores de la humanidad. Cada oricha tiene atributos específicos y un dominio particular, actuando como intermediarios entre los devotos y lo trascendental. Un aspecto notable de la santería es la sincretización entre los orichas y los santos católicos, una práctica que surgió en Cuba durante tiempos de esclavitud, cuando los esclavos africanos incorporaron elementos de su religión tradicional en el contexto de la fe cristiana impuesta por sus amos. Esta adaptación permitió a los seguidores de la santería preservar su cultura y creencias de manera clandestina bajo la apariencia de la fe católica. Por ejemplo, Santa Bárbara, con su representación católica vestida de rojo y empuñando una espada, se asocia con el oricha Changó en la santería. Changó es un dios guerrero conocido por su valentía y fuerza, lo que se refleja en la identificación simbólica con Santa Bárbara, cuyos atributos visuales evocan estos mismos aspectos. En la religión yoruba, en la que se basa la santería, se cree que cada persona está bajo la influencia y protección de un oricha que interviene activamente en su vida cotidiana. Esta relación es fundamental, ya que se considera que el oricha guía y moldea el destino y las experiencias de sus seguidores, proporcionando orientación y bendiciones en todos los aspectos de la existencia. Es importante destacar que el culto a los orichas no se limita simplemente a un acto de devoción pasiva, implica una interacción dinámica entre lo divino y lo terrenal. Los seguidores de la santería participan en rituales y ceremonias destinados a honrar a los orichas, buscando su favor y protección en la vida diaria. Estas prácticas rituales son esenciales para mantener la armonía y el equilibrio en el mundo físico y espiritual. La influencia de la santería ha trascendido las fronteras de Cuba y se ha extendido por todo el mundo, ganando adeptos y despertando interés en la intersección entre la fe, la cultura y la identidad. A medida que más personas exploran esta fascinante tradición religiosa, se descubren nuevas capas de significado y profundidad en la relación entre los orichas y la vida humana. Los orichas representan mucho más que simples deidades en la santería.
encarnan un sistema de creencias complejo y multifacético que une lo ancestral con lo contemporáneo, lo sagrado con lo mundano. Su presencia continua en la práctica religiosa y cultural de la santería sigue siendo una fuente de inspiración y misterio para aquellos que buscan comprender la riqueza espiritual del mundo. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.